saber qué es exactamente lo que Dios quiere es muy importante. Y algo que nos ayudó a nosotros mucho fue tener esos momentos en los cuales nosotros decidimos no hacer nada si no estábamos de mutuo acuerdo. Los acuerdos son de un valor impresionante, o si no, no puedo hablar mucho. Y luego dice, bueno, ¿y en qué quedaron? Y no quedamos en nada. Entonces también pienso que los acuerdos fue algo que aprendimos a establecer desde el principio y que nos han servido a lo largo de los años, ¿no? A veces uno tiene como el conocimiento de qué es lo que tengo que hacer, pero a veces no le da a uno ni el temperamento ni el genio. Y yo vi muchas veces que en situaciones difíciles yo reaccionaba de una manera que a veces no era la correcta, pero tú siempre fuiste capaz de tener como esas conversaciones. Aprendí que uno sí necesita corregir, pero que también necesita hacerlo de manera que edifique y no que dañe a la persona. Hola, bienvenidos a Vive con Sabiduría. Alguien estos días me preguntaba que por qué había colocado el nombre de Vive con Sabiduría. Y tengo muchas razones para decir ese nombre, pero creo que la principal es porque yo necesito vivir con sabiduría, necesito aprender y creo que este espacio me va a permitir a mí crecer en sabiduría y lo que pueda yo ir aprendiendo, poderlo ir compartiendo con cada uno de ustedes para que todos podamos vivir con sabiduría. Hoy para mí es un privilegio muy, muy grande realmente poder tener una conversación con una mujer que realmente es sabia, que Dios la ha usado en muchos aspectos de mi vida, que su consejo me ha guardado de cometer muchos errores que suelo cometerlos muy seguido. Es una mujer que tiene esa sabiduría para edificar su casa, es una mujer valiente para enfrentar retos, desafíos. Dios la ha usado en muchos aspectos del ministerio, ha escrito libros que han recorrido el mundo, ha sido una mujer que ha emprendido empresas y ha logrado unos resultados increíbles. Así que la sabiduría de ella hoy nos va a edificar mucho. Y es mi esposa Claudia. Claudia, bienvenida a Vive con Sabiduría. Para mí es una alegría que estés aquí. Bueno, para mí también es una alegría tener esta oportunidad, este privilegio de poder compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de los años y qué cosas me han ayudado a tener esa sabiduría o esa guía de Dios. Ok, Claudita, creo que una de las cosas más importantes dentro de la sabiduría comienza desde la familia. Y creo que la sabiduría de una mujer en el matrimonio es muy importante porque por eso la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, desde esa perspectiva, sabiduría para ti, ¿qué ha sido en esa relación, en ese caminar dentro del matrimonio? ¿Qué es realmente una mujer sabia? Bueno, yo creo que la sabiduría la da primero en fortalecer nuestra relación como pareja. O sea, yo creo que ahí es donde necesitamos echar unos fuertes cimientos, porque muchas veces cuando vienen los hijos se nos olvida que primero fuimos esposas y que luego fuimos madres. Entonces, a veces cuando vienen los hijos queremos ser tan buenas mamás que nos olvidamos del esposo, y realmente la mayor fortaleza que le podemos dar a nuestros hijos es tener una buena relación con nuestro esposo. Entonces, yo creo que desde ahí empieza esa sabiduría. Y creo que es arraigarla dejando que Dios sea el que guíe esa relación, siempre tenerlo a Él presente dentro de la relación y dentro de la familia. Indiscutiblemente una de las cosas que uno no puede evitar en las relaciones de pareja, de matrimonio, de familia, son los conflictos. Y obviamente nosotros hemos vivido muchas veces conflictos y en lo cual yo tengo que reconocer que tú has sido muy sabia en cómo le has el manejo al conflicto. ¿Cómo ha sido para ti tener esa capacidad de lidiar el conflicto, desescalarlo y llegar a acuerdos, no solamente conmigo, sino también con nuestros hijos? Bueno, yo creo que algo que yo fui consciente es que no sabía cómo hacerlo. Yo creo que cuando uno se casa es una etapa nueva, no tiene ni idea cómo manejar la relación, aunque ha tenido una orientación, pero es como muy leve a la hora de enfrentar las cosas. Y creo que algo que va a ser muy bueno es que uno pueda también echar mano a un mayor conocimiento. Algo que me sirvió mucho a mí fue leer muchos libros de cómo manejar la relación, cómo manejar los conflictos, cómo manejar las diferencias, poner límites. Yo creo que eso me sirvió mucho para que pudiéramos avanzar con mi esposo, para poder llegar a acuerdos. Aprendí que los acuerdos son de un valor impresionante, o si no, no puedo hablar mucho. Y luego dice, bueno, ¿y en qué quedaron? Y no quedamos en nada. Entonces también pienso que los acuerdos fue algo que aprendimos
a establecer desde el principio y que nos han servido a lo largo de los años, ¿no? Pues yo creo que en eso tienes toda la razón. A veces uno piensa que el matrimonio lo sabe todo. Yo creo que las personas se preparan mucho para hacer dinero, ejercer una carrera, una profesión, pero rara vez se preparan realmente para tener un hogar, para tener una familia, especialmente a la hora de formar los hijos. Creo que nadie nos enseña exactamente cómo formar nuestros hijos, cómo educar nuestros hijos. ¿Cómo fue para ti esa crianza, ese tener sabiduría? ¿Cuáles fueron las cosas como claves en la formación de los hijos? Yo creo que si yo miro hacia atrás, veo que siempre el mayor tiene como un peso más grande, porque uno quiere como hacerlo todo súper bien con el mayor y se me hace que a veces uno busca que él haga las cosas excelentes y de todas maneras pone una carga más grande sobre él. En la medida en que pasa el tiempo uno aprende de sus errores. Yo me acuerdo que al principio yo los ponía a hacer algo, pero luego lo arreglaba. Por ejemplo, tienda la cama, pero yo arreglaba así quedaba arrugada. Y luego dije, wow, hice re mal. Hice re mal porque cuando uno arregla les está enseñando a ser perfeccionistas. O sea, no lo hiciste tan bien, yo lo hago mejor. Y yo, wow, en eso fallé. Sí, fallé porque uno, entonces ya con los otros ya aprendí que no, así dejaran el cubrelecho torcido o la almohada sin ponerla bien, no me importaba, ya sabía que ellos iban, con el tiempo lo iban a ir haciendo mejor. Entonces, como ese pequeño ejemplo y esas pequeñas cosas forman como nuestra vida, porque la vida la hacen pequeñas cosas del día a día. Entonces, para poder ser mamá y poderlo hacerlo bien, aprendí cómo aprovechar los momentos con mis hijos, siempre tratar de tener tiempos y como ese reto, que ellos disfruten su casa, que sea el lugar donde más cómodos se sientan, que sean felices de estar en su casa, que sea un lugar de confort, que no se sientan ni presionados, ni que jartera llegar a mi casa, no, que sea algo de verdad que les traiga paz. Eso yo creo que también influyó mucho en construir, porque uno construye, porque a veces todos los días no amanece igual, ¿no? Amanece mal genio, o sí, entonces contesta feo, y como aprender, no puedo seguir por aquí porque voy a armar un conflicto. Como que todo eso, con ese reto, lo ayuda a uno a mejorar. Y justamente una cosa que tú dices es muy cierto, o sea, no todas las veces uno amanece de la mejor manera, con el mejor ánimo, y a veces uno tiene como el conocimiento de qué es lo que tengo que hacer, pero a veces no le da a uno ni el temperamento ni el genio, y yo vi muchas veces que en situaciones difíciles yo reaccionaba de una manera que a veces no era la correcta, pero tú siempre fuiste capaz de tener como esas conversaciones, ese manejo con, con nuestros hijos. Yo veía que les sabías hablar con sabiduría. Entonces, ¿cómo hacías? O sea, ¿cómo lograbas que nuestros hijos te escucharan, oyeran ese consejo sabio de tu parte? Yo ahí no me puedo echar mérito. Yo creo que fue Dios que me ayudó mucho. Siempre creo que el orar, el pedirle a Dios, ayuda pues un montón a lo que uno no sabe. El también ponerme en el lugar de César y también pues después hablar con él y hacerle entender qué cosas eran las que tenía que hacer mejor. Y él igual lo hacía conmigo y con mis hijos. Yo creo que también fue eso, ¿no? Yo aprendí que uno sí necesita corregir, pero que también necesita hacerlo de manera que edifique y no que dañe a la persona. Nosotros pastores, nosotros líderes, teníamos mucha gente, pero pues ellos aprendieron que uno debe aprender a saludar, aprender a dar gracias, aprender cosas sencillas, aprender cosas que a veces a uno en la casa no le dicen. Y yo creo que cuando César me dice cómo hacía para que te oyeran, yo creo que entre esas cosas fue eso, como aprender a hablarles, a decirles lo importante que era que ellos aprendieran a hablar, aprendieran a saludar, aprendieran a mirar a los ojos, como todas esas cosas, y también hablarles de las cosas que ellos necesitaban arreglar, porque pues a veces uno también necesita entender por qué está mal lo que hizo y qué efecto tienen las otras personas y cómo a mí me ha servido mucho, como que ellos se pongan en el lugar si hubiera sido ellos los que hubieran recibido esa ofensa. Entonces creo que eso lo hace a uno entender más, como que necesitan mejorar y corregir y pues decidir cómo lo puedo hacer mejor o cómo lo haría la próxima vez.
Yo creo que son como muchos tips de muchas cosas y yo creo que esta partecita hay que escucharla varias veces para uno poder captar como todos esos consejos. Pero yo siento que actualmente hay muchos padres realmente sintiéndose impotentes a la hora de corregir a sus hijos, de mantener una comunicación, especialmente cuando entran en la adolescencia. Ahora justamente estamos teniendo una conversación con una pareja que nos hablaba sobre su hija que está entrando en la adolescencia y no saben cómo comunicarse, no sabe cómo hablarle. La pregunta es, ¿cuál sería como tu consejo a esos padres para saber cómo lidiar en esas temporadas en que los hijos no son tan sencillos? Bueno, yo creo que, por ejemplo, con mis hijos, hay cosas que ellos me cuentan o me dicen que yo no sabía, ni siquiera me acuerdo que se las dije. Pero Valerie me decía una vez, mami, tú me enseñaste que si un niño en mi colegio me agredía, yo gritara bien duro y yo lo hiciera notorio lo que él estaba haciendo conmigo, porque esas personas iban a reaccionar no volviéndose a meter conmigo. Y yo lo hice, porque tú me enseñaste y ese niño nunca se volvió a meter conmigo. Entonces, cosas como esas, uno dice, Dios mío, yo ni siquiera me acuerdo, pero a ellos se les quedaron en su corazón. Cuando llega la adolescencia es otra etapa. Yo creo, tengo dos varones, una nena. Con los hombres es diferente, yo no sé, las mujeres somos misteriosas. Tenemos algo, como dice mi hijo mayor, las mujeres Difíciles. no hay que entenderlas sino amarlas. Y bueno, mi hija era diferente, como la táctica, la manera de poder llegar a ella. Yo decía, Dios mío, me acuerdo que compré un libro y yo decía, ¿cómo hace uno para llegar al adolescente? Uno no sabe y uno mira. Y porque con Valerie fue diferente, cómo le llego, como que a veces uno sí el sí, no, el no, no permitir que haya como esa charla que uno siempre ha tenido. Y a veces ellos son como tan distantes y le contestan uno feo que uno dice, "Ah, le voy a hacer lo mismo para que sepa que a uno también le duele". Y me acuerdo que en ese libro decía, nunca te olvides que la adolescente es tu hija o tu hijo y no tú. Entonces ahí como que yo entendí, sí, claro, no puede, y eso me sirvió mucho, como no, ella es la adolescente o en ese tiempo yo lo aprendí ahí, eso, saberlo. Y, por ejemplo, el poder como hablar con ella, el saber que ellos están pasando por una temporada. Es una temporada. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, quieren mostrar que si son adultos, pues tratan de cerrar como esos canales para mostrarse ellos que lo pueden hacer solos, sin nosotros. Pero luego viene ese tiempo de niños, porque aún hay mucho de niños en ellos. Entonces vienen, se recuestan, le hablan a uno y uno siempre tiene que estar ahí. Eso que aprendí fue como siempre mantener la comunicación, aún con mis hijos. Por ejemplo, yo decía, no los voy a fregar porque tienen que cortarse el pelo de esta manera que le guste a medio mundo, ¿no? Si se lo quieren cortar, todos tuvimos nuestra temporada de que nos gustaba peinarnos, hacernos, que lo hagan. Yo por eso no les voy a armar ninguna carga, se la voy a volver o que cojan como fastidio a caminar con Dios porque allá tengo que llenar la medida de todo el mundo por ser hijo de pastor. No. Y yo pienso que eso me sirvió con mis hijos, que aprendí cómo a mantener esa relación cercana, tratar siempre de hablar con ellos, de compartir. Yo creo que eso ha sido algo que nos ha servido. Creo que educar hijos es todo un arte y a veces nosotros no estamos preparados para ello. Yo recuerdo que apenas nació, supe que Claudia estaba en embarazo de nuestro primer hijo. Yo me emocioné, pero yo dije, yo no sé cómo educar un hijo y me compré libros y libros y todo. Y aún así, más de una vez me equivoqué, cometí unos errores muy grandes. Recuerdo una ocasión que íbamos a la iglesia, íbamos tarde, yo estaba así estresado y empecé, llamen a su mamá que vamos tarde. Se bajó mi hijo a ir a buscar a Claudia, vino Claudia, pero mi hijo no llegaba y yo decía, no, no puede ser. Y al fin mi hijo llegó, se subió al carro y cerró la puerta durísimo y mi reacción fue, ¿qué le está pasando? Y lo grité y reaccioné bien feo. Y luego me fui alegando por todo el camino y ya cuando me callé, escuché la vocita de mi hijo que me dice, papá, yo no fui el que cerré la puerta duro. Y yo me di cuenta que me había equivocado, que había regañado, que había castigado al incorrecto.
y sentí esa vergüenza y recuerdo que luego tuve que ir y pedirle perdón por lo que había hecho. ¿Y eso qué significa simplemente? Que esto de formar una familia es tener la disposición siempre a aprender, a tener ese diálogo con la pareja para encontrar las mejores maneras de formar los hijos. Pero obviamente la vida, Claudia, no es solamente para uno, especialmente para ti como mujer, no fue solamente matrimonio, hijos, también tuvo que ver con ministerio. ¿Cómo puede una mujer tener ese balance entre el ministerio o su trabajo y la casa? Porque a veces uno ve mujeres que por su trabajo descuidan a sus esposos, ya no tienen la misma relación con ellos, o sus hijos los terminan educando a otras personas distintas. ¿Cómo lograste un balance entre matrimonio, hijos y ministerio? Sí, creo que, bueno, Dios es bueno con nosotros y nos da como ese reto de tienes que ser una mujer en balance, tener ese equilibrio en tu vida. No puedes crecer en una área y florecer y las otras estar en ruinas, sino que necesitas tomarte tiempo para todo. Entonces yo aprendí que la mujer se levanta más temprano y se acuesta más tarde que toda la familia, porque la verdad es esa. O sea, uno muchas veces tiene que madrugar más. Siempre me propuse estar presente para mis hijos, no importaba. Cuando Josué entró a la universidad, yo recuerdo que yo me levantaba temprano, le hacía su desayuno, siempre me senté con él a acompañarlo a desayunar y así lo hice con cada hijo mío. En esos momentos, en los momentos que estaban enfermos, así yo tuviera lo que tuviera, no iba. Si tenían algo que estaban enfermos, no había ningún compromiso que fuera más importante que mis hijos. Entonces me quedaba con ellos, los cuidaba, estaba pendiente. Creo que son cosas que quedan en su memoria y que hace que vean que uno está presente y que amen a Dios también y vean que Dios es el que lo mueve a uno a hacer esas cosas por ellos, que uno ama la iglesia, ama lo que Dios le dio porque es un llamado que Dios le da a uno y uno lo desarrolla porque ama a Dios. Pero también tener ese balance como entre la iglesia, la casa y también como lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, pues demanda que Dios nos dé ese balance. Y yo creo que algo que me sirvió fue eso, como entender que vamos a tener un rol que demanda más. A veces yo decía, Dios mío, ¿cómo hago para tener mi tiempo contigo? También tener mi tiempo para cumplir como mamá, como esposa, también en la iglesia, las cosas, las charlas, las predicaciones, todo lo que demanda que uno haga. Y, y bueno, yo vi a Dios ahí presente. Creo que mi esposo siempre ha sido alguien que me ha apoyado, que ha estado conmigo en todo tiempo, que él me ha ayudado a hacer esa parte. Y ese apoyo que él me ha dado en diferentes momentos me ha ayudado a poder a desarrollar como ese balance. ¿En qué Porque te ayuda por ejemplo, yo específicamente? les puedo decir, uno, cuando yo necesito cosas a nivel de ministerio, él está ahí, él siempre está abierto a oírme, a escucharme, a darme su opinión, a enseñarme. Eso para mí, a darme oportunidades. Pienso que muchos hombres no se las dan a sus esposas y él siempre contó conmigo. Cuando, por ejemplo, nos invitaban a otro lugar, siempre fuimos juntos y siempre lo hemos hecho juntos. A mí cuando me invitan a un congreso de mujeres, yo voy con mi esposo. Y eso me encanta, que él me acompaña y yo lo acompaño. Y siempre terminamos dando algo juntos en la iglesia. Es lindo, creo que esa parte. César también es muy amable conmigo, él tiene algo especial. Que es atendernos, darme el desayuno. Yo no hago desayuno casi nunca porque él siempre está pendiente y se esmera. O sea, como esos pequeños detalles que han surgido al pasar del tiempo. No siempre fue así, pero pienso que es algo que Dios le despertó después de la pandemia más. Sí, como que él descubrió que no sabía solo hacer asados y que no era buen chef solo para los asados, sino para muchas cosas. Pero me encantó ver también que mi hijo lo hacía con su esposa cuando vivieron acá, que él era el que hacía el desayuno, que él era el que hacía esas cosas. Entonces yo pienso que también es muy bonito ver el ejemplo y el saber que uno construye más con el ejemplo que a veces con todo lo que uno dice, como que eso les queda a ellos grabado en su corazón muchas cosas de lo que uno hace
y sus aciertos y sus desaciertos también. Yo pienso que ellos lo conocen a uno con las cosas buenas que hace y con las cosas que hizo mal. Y pienso que como César decía, cuando se equivocó, el pedirle perdón, el reconocer uno cuando se equivoca, el pedir perdón, el reconocer que fallamos también es parte clave de eso, ¿no? También entre nosotros para mantener una buena relación. Me parece que eso ha sido clave, como esos detalles. Yo en eso tengo que reconocer que mucho del balance que hemos tenido entre ministerio y familia ha sido porque Claudia ha estado muy pendiente del tema de la familia, al mismo tiempo ha aceptado retos y desafíos dentro del ministerio y los ha asumido con esa capacidad para hacer una cosa sin descuidar la otra. Pero honestamente también a veces te he visto cansada, a veces te he visto que ya como que dices, no puedo aguantar este ritmo. ¿Cómo manejas esos tiempos en los cuales tú te sientes que te desborda el tema familia, el tema ministerio, los compromisos? ¿Cómo lo manejas? Yo creo que primero, para mí si me dicen una cosa así, reclave la oración. Yo creo que allá me desahogo. O sea, con Dios, o sea, creo que algo que a mí me estresa mucho es cuando no he orado. Y no he orado, o sea, que siento que hice muchas cosas, pero descuidé la más clave, la más importante, que es Dios. Entonces yo creo que para mí sí es muy importante como ir delante de Dios, contarle cómo me siento, ser yo, desahogarme, decirle, bueno, y a veces él me dice, bueno, suelta cosas de las que estás haciendo, no las hagas todas. Entonces pienso que he aprendido a levantar muy buenos equipos, no porque yo sea súper wow, sino porque la gente, no sé, es súper linda cuando trabaja conmigo, da lo mejor. Entonces eso me quita cargas y me ayuda a avanzar. Y creo que es fruto de esos tiempos de agotamiento donde le digo no más, como cuando dirigía a niños y le decía, Señor, no puedo más, y Dios levantó a mi hijo con la esposa y ellos mismos dijeron no, empezaron a preguntarle todo a ellos, a consultarles y wow, fue Dios como el mismo poniéndolos y luego pues ya los ungimos y demás para hacer lo que estaban haciendo, pero creo que sí se gana, si uno mira el trasfondo y como la raíz de poder liberarme de ese agotamiento es ir a Dios, y yo creo que me siento agotada cuando no he tenido mi tiempo con Dios, y creo que mucho líder se siente agotado y siente que trabaja mucho y ya no da más, es porque ha descuidado lo más importante de verdad, que es ahí donde uno renueva las fuerzas. Creo que justamente esas son las cosas que hacen que nosotros vayamos mostrando como esa fragilidad en muchas cosas. Y creo que las cosas a veces complejas dentro del matrimonio es hablar de sexualidad y hablar de finanzas. Yo creo que en este primer podcast no me arriesgo a hablar de sexualidad, pero sí me voy a arriesgar a hablar de finanzas. Parte de muchas de las luchas que viven las parejas como tal tiene que ver con el tema financiero, ese conflicto, esa lucha. Para ti como mujer, ¿cómo ha sido tener esa sabiduría a la hora de las finanzas? ¿Qué ha contribuido para que como mujer, porque dice que la mujer es la que muchas veces tiene que mover muchas cosas de las finanzas, ¿cómo has logrado vivir en una forma en la cual haya esa contribución al tema financiero? Bueno, yo creo que César tiene razón, de pronto podcast ahorita tan sexualidad, pero yo creo que la sexualidad es muy clave en una relación de pareja. Bueno, hablemos de sexo. Creo que sí, es muy, muy importante que muchas mujeres lo evaden, muchos hombres no lo saben hablar, no lo hablan, no corrigen, no mejoran tanto de lado y lado. Yo sí pienso que se necesitaría otro tiempo para hablarlo más en detalle, pero creo que es muy importante a nivel de relación, de que un matrimonio sea fuerte, pues influye eso, como que uno piense en la otra persona y la otra persona piense en uno, también a ese nivel, porque a veces pensamos solo en lo demás. También yo creo que la parte financiera, realmente, pues, lo que tú decías, cómo hace uno para manejar las finanzas. Siempre he creído que hay cosas que necesitamos aprender y es, por ejemplo, las finanzas. Creo que hay, como dice la palabra, que uno debe tomar cosas que son muy buenas y esas dejarlas, darles un lugar muy relevante en la vida de uno. Como dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y a veces cuando uno mira
hay cosas a nivel financiero que uno trae de su casa. Yo siempre ahorré desde que era una niña. Yo me acuerdo que yo llenaba mi alcancía y para mí lo máximo era poderla romper, irme a comer un pollo asado con mi mami y yo invitarla y llevarla al cine. Era como, wow, lo logré, era mi máximo. Pero pienso que desde ahí yo siempre he ahorrado y como algo que con César hemos hecho es no gastarnos todo el tiempo de las vacas gordas. Cuando nos ha ido bien, hemos ahorrado, hemos mirado en qué tenemos que invertir o qué tenemos que pagar, cómo dar ese rumbo a nuestra vida que sea como aprovechar los tiempos y como no derrochar. No somos, yo nunca he sido de comprarme cosas por ostentar, que tengo que tener todo que sea lo último, no me interesa mostrarle a nadie. Y cuando Dios me ha bendecido tampoco soy de, ay, todos tienen que verlo. No, o sea, no pienso que eso califique lo que yo soy como persona. Entonces las finanzas Dios nos las ha dado, las disfrutamos, pero nunca nos basamos en que valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Entonces pienso que en ese hacer finanzas, para mí ha sido muy importante como la lección que yo aprendí. Me acuerdo que en mi primer trabajo yo no le di nada a Dios. Yo decía, uy, no, eso bien agotador, uno todo el día ahí parado atendiendo gente y luego dar el diezmo, no, terrible. Entonces yo me acuerdo que yo no lo di, pero luego yo quería volver a trabajar porque, ¿sabes? Me dieron más tiempo y pues ya no, fue hasta que era vacaciones, ya entré a la universidad y no podía hacerlo más. Pero cuando quise que él me bendijera, me dijo, tú no me diste nada cuando yo te bendije. Y yo, wow. Entonces yo me acuerdo que lo primero fue como proponerme recompensar eso de alguna manera, dando algo más en mi ofrenda. Y creo que fue algo que Dios fue gestando en mi vida y hubo momentos para mí a nivel financiero que fueron como, wow, o sea, tienes que hacer esto y fue como entregar y morir, algo que uno decía, Dios mío, de verdad. Pero pienso que eso ayuda mucho a que uno pueda ser desprendido y creerle a Dios. Y creo que algo financieramente que Dios ha usado para bendecirnos es la fe. Y yo creo que yo he visto en eso fe a nivel financiero, de creerle a Dios, de hacer cosas. Y obviamente mi fe no funcionaría si yo pongo las señales, Dios las cumple, pero mi esposo dice, no lo va a hacer, no, Dios también lo mueve a él, Dios también le ha hablado a él, Dios también lo ha desafiado y juntos somos un gran equipo y creo que por eso pues hemos visto que Dios nos ha bendecido y que nos ha enseñado cómo hacerlo y también para enseñarle a nuestros hijos. Yo creo que eso también es bueno, a veces uno no lo enseña, pero bueno, voy a decir una cosita más que me parece buena que pasó cuando Valeria era pequeña. Ella quería pagarse sus propios retiros del fin de semana. En la iglesia los llamamos los éxodos, ¿no? Y bueno, y ella hacía lo que sea, vendía cosas, vendía así fuera dulces o hacía fresas con chocolate o lo que. Y yo siempre le enseñé cómo administrar ese dinero, cuánto apartarlo del diezmo, cuánto dar a la iglesia algo, porque pues estaba dándole a la gente de la iglesia, o sea, estaba usando eso, lo que la iglesia tenía, y cómo ahí ahorrar para poder conseguir, cuánto le quedaba, todo eso. Y yo luego vi que ella estudió administración y yo creo que sí fue como algo chiquito que Dios usó para que ella fuera tan organizada a nivel financiero. Entonces, sí, son cosas que a veces con los mayores no, porque no las sabía, no medía todo eso. Entonces, yo creo que a nivel financiero hay mucho por aprender y pues es lindo cuando uno tiene también como ese compartir con la otra persona y juntos ponerse esos mismos retos y compartir las finanzas, ¿no? Porque nunca han sido las de César y las mías, sino son las de los dos. O sea, todo va para lo mismo y todo es de nosotros juntos. Eso me ha parecido muy clave. Sí, yo creo que parte justamente del concepto de finanzas es importante, especialmente en la pareja, en la familia, entender que uno pues no es dueño de nada, simplemente somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos da. Y creo que saber qué es exactamente lo que Dios quiere es muy importante. Y algo que nos ayudó a nosotros mucho fue tener esos momentos en los cuales nosotros decidimos no hacer nada si no estábamos de mutuo acuerdo. Había momentos en que Claudia decía, no, ¿por qué no hacemos esto? Y yo no sentía paz en mi corazón, decía, no, a mí no me parece. Y Claudia nunca dijo, no, sí, tenemos que hacerlo, sino que decía, bueno, sí, será cuando podamos ponernos de acuerdo. E igual, de mi parte, muchas veces
tenía que tomar decisiones financieras y yo estaba convencido que tenía que hacerlo, pero para mí como una señal de que realmente estaba en el camino correcto era que mi esposa estuviese de acuerdo en esa decisión. Y creo que en los momentos claves de decisiones que nosotros tomamos, qué compramos, a dónde fuimos, cómo invertimos algunas finanzas que Dios nos dio, fue en esa estar mutuamente de acuerdo y creo que fueron las decisiones sabias. Pero también algunas veces nos equivocamos. ¿Cuál fue para ti como ese error financiero que cometiste y ahí aprendiste una gran lección? Yo creo que que invertí y no le pedí a Dios la aprobación antes, sino como eso que uno se confía. Como no, Dios está ahí, Él está abriendo el camino y todo va a salir perfecto. Y no fue así. Entonces yo creo que ahí wow, sí entendí que me faltó lo más importante y a veces es uno de confiado. Pienso yo que es de confiado de que está bien y que como que lo que estoy viendo es como que Dios me está aparejando todo. No, no es que Dios me apareje todo, es que primero tengo que preguntarle adelante de tomar ese paso. Y creo que cuando no lo hice, sí, obviamente, fallé y perdí dinero, perdimos, porque de los dos perdimos dinero. Pero algo que yo he admirado mucho de mi esposo es que nunca nos echamos la culpa. O sea, no fue que perdimos y la cantaleta y pasó esto y fue porque tomamos esa decisión y no, no, si no aprendemos y ya sabemos que la próxima lo vamos a hacer mejor. Pero creo que eso es muy bueno, ¿no? O sea, no seguir en lo mismo porque a veces por eso muchas parejas tienen conflictos por finanzas, porque no se perdonan, porque siguen sacando a flote lo que pasó. Y pues yo pienso que la vida es una escuela, hay que vivirla, esa es la sabiduría, la edad, que yo aprenda las lecciones, que lo que yo hice bien o mal me dejó para aprender y para no hacerlo más, y no que sea porque uno sea perfecto. Sí, yo creo que justamente la mayor escuela para uno es cuando uno aprende de sus propios errores. Bueno, también es importante cuando uno aprende de los errores de otras personas, porque creo que no necesitamos nosotros vivir los errores que tenga que uno vivirlos en lo personal, sino que otro ve lo que otro hace y se equivoca y eso ayuda un montón. Y creo que eso también nos ha permitido a nosotros, justamente con nuestros hijos, dejar que ellos tomen decisiones, muchas veces se equivoquen y también aprendan, pero ellos también han aprendido de cosas donde han visto lo que nosotros hacemos y como que ellos dicen, mis papás cometieron este error o acertaron en esto, entonces también lo retoman. A mí me parece, por ejemplo, muy interesante, mi hijo Alejandro es de los que él escucha algo, lee un libro, algo y rápido me llama, papá, mira, esto me parece muy chévere, sería bueno, te recomiendo esto sobre comunicación, te recomiendo esto sobre liderazgo. Y creo que es muy increíble cuando uno ve que sus hijos están en el plan no solamente aprender de finanzas, aprender también de liderazgo, aprender de comunicaciones, que son cosas claves para uno tener éxito en la vida. Y creo que eso lo bendice a uno increíblemente porque es ver que es uno, la familia y también el entorno en el cual a mí me da como alegría el motivo, pero en un sentido de responsabilidad cuando mucha gente viene y me consulta cosas sobre finanzas, sobre decisiones, digo yo, ¿por qué a mí? Si yo, pero muchas personas dicen, justamente, ahí está la sabiduría para poder nosotros ir avanzando en muchos aspectos, el buscar consejo en muchos aspectos. Qué bueno eso. Ahora, por último, yo quería preguntarte en lo que tiene que ver con esa sabiduría emocional, espiritual, donde uno, también eso tiene que ver con una relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo una mujer puede mantener esa relación con Dios? ¿Cómo guardar su corazón? Porque muchas veces las mujeres emocionalmente se ven afectadas, lastimadas. ¿Cómo una mujer puede guardar su relación con Dios y guardar su corazón? Bueno, yo creo que cuando hablamos de guardar como nuestro corazón y cómo fortalecer nuestra relación con Dios, yo creo que sí necesitamos como darle a Él ese lugar. Y yo soy muy consciente que uno todos los días no está igual de espiritual. Hay días que uno, wow, está tan apasionado, quiere todo con Dios, quiere horas con Él, pero otros dicen, oh my goodness, tengo mil cosas que hacer y cómo va a hacer todo. Pero he aprendido que definitivamente cuando uno acude a Dios, Él toma el control y pues puede darnos esa sabiduría, puede redimirnos el tiempo, lo que uno pensaba
que iba a ser más fácil si uno lo hace a su manera, es hacerlo en sus fuerzas. Yo siempre me acuerdo que Dios me hablaba en un sueño y me decía Zacarías 4, Zacarías 4, Zacarías 4, y para mí fue muy relevante porque Zacarías 4 dice, no es en tu fuerza, ni no es por tu fuerza, sino por mi espíritu. Y yo creo que sí, no es en la fuerza mía, sino por Él. Entonces como que eso me ha servido para no lo puedo hacer, no es porque yo corra más que voy a llegar más lejos. Entonces, como aprender a acudir a Él, a ser muy honesta, a contarle cómo me siento, si me siento mal, si estoy aburrida, si me siento frustrada, si siento que no sé cómo hacer esa cosa que tengo delante, lo que sea. Yo se lo digo, se lo expreso y pues me encanta cuando Él me habla, ¿no? Creo que es lo más lindo cuando Él le habla a uno. Muchas veces me ha hablado en la iglesia. Y amo esos tiempos, me meto ahí en la alabanza o en lo que estemos y yo siento que Dios me habla tan claro y siento su amor y wow, o sea, como que me quiebra el corazón, pero de alegría de ver que está conmigo. Igual acá en mi casa cuando oro es muy lindo ver que Dios está ahí. Entonces esa parte me parece que es muy relevante, que la hagamos, tengamos o no tengamos ganas. Sintamos o no sintamos el deseo, siempre hacerla, siempre tengo una cita contigo, siempre como buscar, si no le hice en el horario, darle esa oportunidad. Si no lo hice, también buscar a Dios. No lo voy a volver ahora a una rutina en no hacerlo, porque es eso, rompe uno como lo que se estableció y ya no tiene esos parámetros en su vida, como esa forma de actuar, entonces tiene uno que volver al camino y decir, no, no, voy a retomarlo. Si tengo una cita a esta hora, voy a tomarla otra vez. Y a nivel emocional, yo creo que es también como primero Dios, o sea, yo pienso, ¿por qué primero Dios? Porque uno puede ir muy argumentado, porque está herido, porque le molesta lo que le dijeron, porque le molesta lo que pasó, porque solo ha visto un lado de lo que pasó, entonces tiene que ir delante de Dios. Y a veces en ese ir delante de Dios, Él primero siempre nos habla a nosotros. Él nunca empieza con los demás, empieza con uno. Entonces Él me habla a mí y me dice, bueno, ¿y tú qué hiciste? Si yo llego bravísima porque César hizo esto, lo otro y no me gustó, me dice, bueno, ¿y tú qué hiciste? A tu actitud fue la mejor, hiciste las mejores cosas, cómo le respondiste, cómo hablaste. Entonces ya uno dice, uy, sí, lo hice mal, y pide perdón y habla con la persona. Entonces como que ya va con otra actitud y ya su corazón ya se da cuenta que no es la víctima, sino que uno hizo cosas que también influyeron en que las cosas pasaran. Y cuando es con terceras personas, en lo posible yo trato de ganarme como primero en oración las cosas. Si veo que no funcionan y que yo no puedo resolverlas, miro si hay alguien que pueda ayudar como a hablar o a ayudar de alguna manera, entonces yo miro. Si es aquí hablando y si hay una forma, listo. Si no, si hay otra forma que esta persona hable con esta. Y a veces yo lo he hecho y ha funcionado, otras no. Entonces cuando yo veo que no, yo sigo orando. Y digo, todo lo ganamos en oración y lo que uno no pudo en su fuerza porque es impotente, esa situación, yo soy impotente ante, es Dios. Y yo sí veo que Dios, wow, te sorprende, o sea, hace cosas muy tremendas. Entonces Él sana nuestro corazón, nos da respuesta y hace que creamos más que Él nos ama y que sí nos oye y sí ve nuestra necesidad, nuestra lucha, lo que pasamos. Y ahí es donde uno puede seguir adelante creyendo que Dios está con uno. Pues es muy interesante toda esta temática, porque en realidad toca diferentes áreas. Yo creo que la vida del ser humano son diferentes áreas y a veces tenemos la tendencia a cuidar una área y descuidar otra. Y en realidad una persona realmente es bendecida. Hablamos de prosperidad cuando una persona es bendecida en todas las áreas de su vida, incluida la espiritual, la familiar, la financiera, la salud. Y eso se trata, este podcast Vive con Sabiduría, es que vayamos aprendiendo de diferentes áreas. Hoy con una mujer que ha tenido sabiduría en edificar su casa, me consta porque después de 36 años algo tuvo que haber hecho para que las cosas funcionaran. Entonces, poder hablar de esa sabiduría en el matrimonio, en la relación de pareja, en la educación de los hijos, en las decisiones financieras, en el balance entre ministerio y familia, en esa parte espiritual, creo que hoy has compartido una sabiduría que es muy clave
no solamente para mujeres, también para nosotros los hombres. Mientras te escuchamos, uno va entendiendo cosas que como hombre también necesitamos hacer para que una mujer pueda desarrollar su plenitud, pueda ser esa influencia en sus hijos, pero también que sea esa compañera que está constantemente con nosotros, nos anima, nos motiva y nos alienta. Gracias por ser esa esposa que de verdad para mí fue un don de Dios, un regalo de Dios que me ha permitido llegar a donde estamos, porque siempre has estado a mi lado. Yo tengo unas preguntas rápidas. ¿Cuál es el versículo que te levanta? A mí el que dice, yo esto sé que Dios está por mí. Es como que yo digo, esto sé que Dios está por mí. Como que en los tiempos duros, difíciles, o cuando uno no sabe qué hacer, uno dice, Dios está por mí. Saber de esa presencia de Dios Ajá, con uno, ¿no? Eso es ajá. importante. ¿Qué consejo te dio tu mamá que hoy sigue siendo vigente y que está presente en tu vida? Yo creo que ella me enseñó a saber vivir, y saber vivir siempre sea amable, con tu esposo siempre sea atenta, siempre sea respetuosa, ama a tus hijos, siempre hazlos sentir importantes, siempre ama a sus esposos o esposas, sus cónyuges, porque si no los amas, ellos no te van a amar a ti. Entonces, esos son consejos que todavía prevalecen y han sido muy sabios porque me han enseñado a saber vivir, ¿no? Eso significa que es muy importante que los padres enseñen a los hijos a saber llevarse bien con otras personas, a tener buenas relaciones. ¿Qué libro le recomendarías a las mujeres para leer para poder adquirir sabiduría en todo esto? Bueno, yo creo que es que hay dos que son muy buenos. Uno es Límites. Yo creo que uno que he recomendado a muchas mujeres es Límites cuando aconsejo, porque muchas veces ellas fallan porque no tienen límites y no saben decir no y no saben darse su valor. Y otro es Una mujer conforme al corazón de Dios. Yo creo que oí una persona que me dijo, y yo hubiera leído ese libro antes, yo creo que no me hubiera divorciado. Entonces, eso, digo dos, porque los dos se me hace que son, wow, obviamente por excelencia la Biblia. Ok, ¿qué cosa antes te preocupaba y ahora ya no? Antes, como hacer todo bien, ¿no? Yo pienso que fui muy perfeccionista, entonces me limitaba mucho a lanzarme. Ahora, como que el Señor me habló, si te abre una puerta, simplemente pues entra. Entonces ya no tengo que hacer todo, y ya sé que a veces me toca así de la nada, pero ya confío en Dios y que va a estar conmigo. Hermosa palabra esa final porque en realidad significa una cosa. Tú puedes lanzarte a hacer cosas mucho más grandes y mucho más excelentes cuando pierdes el miedo. El miedo al que dirán, el miedo a la crítica, el miedo a lo que los demás puedan opinar. Claudia, antes de terminar, déjanos un pensamiento, una palabra para las personas que nos están viendo. Bueno, yo creo que la sabiduría es un don de Dios, es algo que no tenemos todos, no nacemos con ello, pero Dios nos la da. Y una persona que yo admiro es a mi esposo porque él tiene esa sabiduría, Dios se la ha dado para manejar muchas cosas, le buscan, le preguntan porque Dios le ha dado. Y yo pienso que así como él tiene esa sabiduría o Dios me la ha dado a mí, él quiere dártela a ti. No nacemos con todo, sabiéndonos todo, aprendido, pero Dios tiene algo para ti. Si tú aprendes las lecciones de la vida, tú vas a ver que no es porque seas perfecto, sino porque sepas aprender de las cosas que tú vives, que vas a tener esa sabiduría. De verdad que este ha sido un podcast que para mí ha sido de mucha bendición. Gracias por estar aquí, Claudita. Y decirles a cada uno que estamos haciendo esto porque anhelamos que algo de lo que nosotros hemos vivido, por la que hemos pasado, le sirva. Algo de lo que Dios nos ha enseñado también le ayude a edificar su vida. Queremos que cada persona se conecte más con Dios, pueda crecer como persona, puedan aprender de cómo cuidar su propia vida, sus finanzas, su familia. Sabemos que la vida es un todo y si descuidamos una, vamos a tener dificultades. Así que solamente queremos que en este tiempo aprendas a vivir con sabiduría. Vive con sabiduría.